En esta nueva entrega de Crónica de la Calle, la transmisión del programa va a ser de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba. Hace instantes, nada más, ha terminado un juicio a una banda de narcosecuestradores. Hubo condenas de 12, 10 y 10 años de prisión. Yo los invito a ver este juicio. Retrocedamos en el tiempo unos minutos y ya empieza el programa. Planteos en cuanto a la nulidad de la requisitoria fiscal que planteó el señor defensor oficial, señalando que la pieza acusatoria adolecía de falta de claridad, de falta de precisión, que no estaba circunstanciada y que no era específica. Debe tenerse en cuenta que el defensor oficial solamente fundamentó uno de todo este catálogo de defectos: la falta de especificación de la conducta que le cupo a cada uno de los acusados en el hecho. De los otros ítems no ha dicho una palabra, por lo tanto no puedo responder, sin perjuicio de señalar que de la sola lectura de la acusación surge que satisface estos requisitos establecidos en la ley formal. Ahora bien, en orden al punto que el defensor fundamentó, que es que la acusación no describe de manera específica cuál ha sido cada una de las conductas desplegadas en el hecho por parte de los acusados, el tribunal debe rechazarlo porque la acusación sí lo hace con absoluta claridad, dice en qué consistió el hecho, dice que los acusados intervinieron en ese hecho y dice cómo intervinieron. Por ejemplo, dice que la señora Rebeca Lourdes Luna
era la que llamaba a la familia extorsionada exigiéndole dinero. Por ejemplo, dice que Taborda era el que tenía en custodia al secuestrado. Por ejemplo, dice que Mansilla fue el que lo sustrajo e hizo la primera llamada. En el caso de Palacios, no solamente dice que participó en el secuestro, en la introducción de la descripción del hecho, sino que después la pieza requisitoria tiene un punto específico en el cual detalla inclusive las intervenciones telefónicas en las que hablan de cuál era su rol en el hecho y las circunstancias de su aprehensión, indicando lugar, momento, etc. Es decir, que no advierto del único punto que fundamentó el defensor en orden a los defectos que dice que tiene la requisitoria, tampoco advierto que esto suceda en la realidad. Por lo tanto, debe rechazarse el pedido de nulidad. Más aún teniendo en cuenta que los acusados han podido defenderse. Es decir, si fuese tan deficiente la acusación, ¿cómo hicieron para defenderse? Ténganse en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Palacios ha declarado extensamente en más de una oportunidad en su descargo, negando los hechos que le recriminan imputación y su intervención concreta en los hechos. Es decir, que no se advierte ni siquiera cuál es la indefensión en la que estarían a causa de defectos de la pieza requisitoria. En cuanto a la inconstitucionalidad de la pena mínima que tiene el secuestro extorsivo agravado en la legislación penal argentina, esto es la pena mínima de 10 años de prisión, en apariencia el planteo del defensor puede estar dotado de algún grado de razonabilidad, porque puso un ejemplo muy claro que podría llevar a confusión a alguien que escucha sin un estudio más profundo del tema, porque es un ejemplo que impacta. Dice, el secuestro extorsivo agravado, como producto de las reformas penales de la Bloombergización que le llamó, tiene un mínimo de 10 años. Y resulta que el homicidio simple tiene un mínimo de 8. Entonces dijo el defensor, ¿cómo puede ser que matar a una persona tenga menos pena que secuestrarla sin matarla? Este razonamiento tiene algunas trampas implícitas que seguramente al tribunal no le pasarán desapercibidas. El defensor ha tomado en consideración para hacer esta comparación una figura simple, la del homicidio simple, y una figura agravada, la del secuestro extorsivo. No ha tomado los paralelismos que deben tomarse para hacer un cotejo de razonabilidad entre las leyes penales. El razonamiento correcto sería que el homicidio simple tiene pena más grave que el secuestro simple, o que el homicidio calificado tiene menos pena que el secuestro calificado, cosa que no ocurre, porque el homicidio calificado tiene perpetua y el secuestro calificado tiene 10 años. Debe tenerse en cuenta también que para que sea inconstitucional un mínimo o una pena en concreto, es unánime la aceptación de que debe ser groseramente desproporcionado con la culpabilidad del imputado, tanto en su aspecto subjetivo, es decir, lo que quiso hacer e hizo, como también en el aspecto objetivo, es decir, la gravedad del hecho. Y la pregunta que deben hacerse los jueces es si la pena que el Código Penal actual prevé como mínimo el secuestro extorsivo agravado es desproporcionada, groseramente desproporcionada e injusta para el caso que se está juzgando. Fíjense ustedes que los casos en que se ha declarado la inconstitucionalidad de los mínimos son casos en que efectivamente existe este desfasaje notorio, híbrido. La Corte Suprema declaró, por ejemplo, ya hace muchos años, la inconstitucionalidad de la pena que tenía el robo calificado de automotor con uso de arma. Claro, tenía una pena mínima de 10 años y el homicidio tenía 8. Ahí sí, porque en ningún caso, ningún robo de un auto con un arma, de toda la gama de posibilidades de hechos concretos que pueda haber, podría ser ese hecho más grave que un homicidio. En ese caso era obvio. Pero podemos decir que un secuestro extorsivo agravado en abstracto va a ser siempre menos grave que un homicidio. No, puede ser que no. Puede ser tranquilamente que no. Más grave, digo, desde el punto de vista de la culpa subjetiva de la persona y la gravedad del hecho. ¿Quién es más criminal?
una persona que comete un homicidio con dolo eventual, por ejemplo, que anda 100 kilómetros por hora en la calle y no le importa lo que pasa y mata a una persona, o por ejemplo, estoy hablando de homicidios simples que pueden rondar en lo que es el mínimo, o por ejemplo, dos borrachos que discuten y por una discusión del momento se desconoce, uno le pega un palo al otro y se muere, o por ejemplo, un secuestrador que deliberadamente secuestra a un chico de 4 años y lo tiene 6 meses cautivo, mortificándolo, lastimándolo, lesionándolo, cortándolo, etcétera, para pedirle dinero a la familia y cobrando el rescate. Sí, puede ser que sea mucho más criminal el del segundo hecho que el del primero. Es decir, que no solamente la desproporción atiende a la gravedad del hecho, sino también a la conducta subjetiva. Y para cerrar este pedido de rechazo del planteo de inconstitucionalidad, la Fiscalía cuenta con un argumento de autoridad que el tribunal también deberá tener en cuenta, que es que la casación ya se ha pronunciado sobre el tema. El mismo planteo que hizo el doctor Arrieta fue rechazado por la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal en el precedente Udiche del 27 de marzo del 2012. En ese caso había planteado la defensa lo mismo, que no podía tener pena más grave el secuestro extorsivo, que era por el que se había condenado a los autores, que el homicidio simple. El planteo era exactamente el mismo. Y los jueces de la casación dijeron que en principio las leyes del Congreso gozan de la presunción de legitimidad, que debe haber un desfasaje, como dije, grosero para que se declare la inconstitucionalidad. Tuvo en cuenta también el paralelismo entre figuras simples y agravadas, que por ejemplo el tribunal oral que había sentenciado había tenido en cuenta. Y lo que es más importante es quiénes son los jueces que votaron rechazando el planteo que en este juicio hace el doctor Arrieta. Son los jueces Esloca, Ledesma y Figueroa. Es decir, que son jueces insospechados de tener posiciones adversas al garantismo penal. Es decir, si 3 jueces reconocidos por sus posiciones garantistas, que son la nueva cara de la casación penal, han dicho que analizando en el caso concreto, porque en aquel caso se había impuesto una pena o el mínimo o cercana al mínimo, no era desproporcionada con la culpa y con la gravedad del hecho, evidentemente que es una decisión de un innegable peso que no puede ser ignorada a la hora de resolver este planteo. Por lo tanto, voy a solicitar el rechazo de ambos planteos, nada más, excelentísimo tribunal. Bueno, habiendo concluido la disposición de las partes, les pregunto a los imputados. Vamos a comenzar con Rebeca Lourdes Luna. Después de todo lo que ha visto y oído en esta sala de audiencia, ¿tiene algo más que agregar al tribunal? Sí, señor. Bueno, lo único que le pido, clemencia por ser madre de 2 hijos, que hace muy poquito ha fallecido mi madre, en el cual ellos se encuentran con mi padre, y que bueno, le pido clemencia porque realmente se me han cortado los lazos con mis hijos, no los veo en la cárcel, no tengo encuentro con ellos, y esto se me ha pesado mucho, tanto como el tiempo de que estoy detenida y con todos los problemas que he tenido con mis hijitos, con mi madre. Fue una gran pérdida para mí, para mi persona, y se me han cortado todos los lazos que yo tengo con ellos. Y es lo único que le pido, clemencia por ellos, por ser madre y tener 2 hijos, que están solos con mi padre. Muchas gracias. Jorge Omar Mancilla, ¿tiene algo más que agregar al tribunal? Sí, yo quisiera decir que yo no tengo nada que ver en todo esto que se me acusa. Es más, yo pedí un careo con la víctima y con el hermano de la víctima, siendo que mi abogado a último momento me dijo que no hacía falta porque me prueba incorporar que ya no hacía falta el careo, siendo que se me acusa a mí que yo lo maltraté de esto y del otro. Por eso había pedido el careo para después a ustedes demostrar, pero bueno, mi abogado me dijo que no hacía falta, que ya estábamos incorporados.
Lo único que quería decirles era eso, que yo soy inocente y que no tengo nada que ver con lo que se me acusa. Guillermo Taborda. Sí, también quería decir también que me declaro inocente de esto también y pedirle que también tengan en cuenta que uno estamos de este lado en este momento, pero también uno tiene familia, también tenemos gente que lo necesita, que lo espera. No. Darío Palacios. Sí, quería decirle que me declaro inocente y que sobre un punto que no me quedó bien en claro, que el doctor Olaverian dijo que mi casa tiene reja. Yo hace 30 años que vivo en mi casa y nunca tuve reja. Y quiero decir que yo en este hecho no tengo nada que ver. Muy bien. Habiendo escuchado la última palabra de los imputados, se declara cerrado el debate. El tribunal pasa a deliberar para dictar sentencia, la que será leída aproximadamente a las 11:04. De pie, por favor. Los invito a un corte y ya volvemos. Esta vez para conocer la intimidad, la personalidad de estos secuestradores a través de la descripción que nos va a dar el doctor Maximiliano Aylavedian, fiscal de Cámara en este juicio. Liliana Gallo, Comunicación Estratégica, Publicidad en Medios, teléfono 156-807-076, lilianagallo@gmail.com. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337.